Saludos, muy buenos días. Mi nombre es Reymax Almao Azuaje y hoy tengo el agrado de hablarles con referente a una temática en base a la protección de los derechos humanos, pero sobre todo enmarcado dentro del punto de vista del derecho público, es decir, del derecho internacional público, así como también en el marco de los derechos civiles y políticos establecidos en el ordenamiento jurídico no solamente interno de nuestro Estado, sino en el ordenamiento jurídico internacional, es decir, la aplicación de la doctrina dualista y de la doctrina monista para desde este punto de vista tener un punto cónsono en consideración a el respeto de los derechos humanos. Este tema es muy interesante ya que hoy vamos a hablar referente a los presos de guerra. Los presos de guerra son todas aquellas personas las cuales hayan sido capturadas en un punto de vista beligerante, es decir, en un casus belli, cuando existe una confrontación entre estados o grupos irregulares se enfrentan a un estado. Una vez que cumplan con esas normativas establecidas por el derecho humanitario, sobre todo la Convención de Ginebra de 1949, puede desde este punto de vista respetarse sus derechos humanos en el punto estratégico, es decir, aquellas personas que se hayan rendido podrán tener garante todos sus derechos humanos. Es muy interesante ya que lo vimos nosotros establecido dentro del ordenamiento jurídico internacional a partir de 1949, pero lo que se denominó para aquel entonces eran los PW o los Prisoners of War, es decir, todos aquellos prisioneros que fueron capturados posterior a la Segunda Guerra Mundial, sobre todo perteneciente al ejército nazi, en este caso el ejército de Alemania. Muchos de sus derechos no fueron garantizados y posteriormente a su captura se hizo lo que se denominó el juicio de Nuremberg, es decir, buscar darle a todos esos prisioneros de guerra el derecho de una justicia, no solamente la justicia del cadalso, sino una justicia verdadera. Por ende, todos aquellos prisioneros debían garantizar sus derechos humanos. Sin embargo, vemos como en la historia muchos de ellos fueron a parar en los gulags de Siberia o incluso en las mismas cárceles en las cuales muchos de ellos fallecieron. Hoy en día es otra realidad. Sin embargo, los prisioneros de guerra todavía no son del todo respetados sus derechos humanos. Solamente dos puntos de vista interesantes que tenemos hoy en día: la cárcel de Abu Ghraib y la cárcel de Guantánamo. Muchos han sido vulnerados sus derechos humanos. La Corte Penal Internacional, porque vamos a ir de la mano entre lo que es el derecho humanitario y lo que es el proceso internacional, es decir, el derecho humanitario por intermedio de la Convención de Ginebra garantiza los derechos humanos, garantiza el debido proceso y garantiza la integridad de cada uno de los prisioneros de guerra. De igual forma, la Corte Penal Internacional, mediante su ordenamiento jurídico denominado el Estatuto de Roma, garantiza también que se cometerán crímenes de guerra cuando se vulneren los derechos de los prisioneros de guerra también, sobre todo cuando sean tomados para un punto de vista totalmente distinto a la detención preventiva antes de un previo juicio. Es decir, estamos hablando experimentos químicos, estamos hablando también de todos aquellos puntos de vista totalmente reprochables dentro de los derechos humanos. Es decir, no podemos nuevamente cometer las mismas barbaridades la humanidad que se cometieron cuando se capturaron los prisioneros de guerra dentro de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día lo que se busca en pro de los derechos humanos y con el nacimiento de la Declaración de Derechos Humanos también, la Declaración de Derechos Civiles y Políticos, es respetar, es garantizar los derechos humanos y la integridad de cada uno de los prisioneros de guerra, no solamente dentro del marco del derecho humanitario, cuya bandera lo vemos en la Convención de Ginebra, sobre todo en el tercer protocolo, es decir, protocolo de los prisioneros de guerra, sino también en la Corte Penal Internacional, en el Estatuto de Roma como su ordenamiento jurídico que tipifica incluso quién es un prisionero de guerra y qué no puede hacerse o qué no se le puede hacer a un prisionero de guerra, ya que se le vulneraría sus derechos humanos
Todo ello dentro del marco del derecho internacional, por lo cual cualquier vulneración de esos puntos de vista de derechos humanos, esa irrenunciabilidad de los derechos humanos, ese no beneficio de cada uno de ellos que esté en ese estado, podría lógicamente causar crímenes de lesa humanidad. Yo les dejo un pequeño ejemplo acá. En el estado venezolano hay posibilidad de un crimen de guerra en el caso del ciudadano Oscar Pérez y su grupo, del cual se rindieron públicamente y lamentablemente los atacaron con todas las artillerías pesadas, por lo cual sería indicio de un presunto crimen de guerra cometido por el Estado venezolano. Es una concepción del investigador. Muchísimas gracias por todo.